Arratsaldeon, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a las tardes de Tele7. Hoy es martes 17 de marzo y seguimos avanzando en esta semanita, como decíamos ayer. Bueno, pues última semana del mes última semana de invierno, de esa estación que no nos gusta apenas nada y ya se nota en la calle, madre mía, casi rondando los 30 grados. La primavera, is coming, parece que ya llega, winter a ver si se va un poquito, esperemos que nos aguante, de cara también al fin de semana y la Semana Santa, que estamos todos con la vista puesta también a cómo va a hacer. Bueno, además del tiempo les vamos a contar muchas cosas. Hoy se ha celebrado Consejo del Gobierno Vasco, Consejo de Ministros y Ministras, luego escucharemos algunos de los temas más importantes, pero antes, en la actualidad manda en imágenes. Hoy huelga general, hoy 17 de marzo, cerca de, más de 100.000, mejor dicho, personas salen a la calle, han salido a la calle por un salario mínimo interprofesional propio para Euskal Herria. El éxito, afirman también desde los sindicatos de la huelga general, queda confirmado por las movilizaciones masivas, tanto de Bilbao, con tenemos datos, ¿no? Y bueno, todavía la jornada, queda hoy día, pero 45.000 personas, San Sebastián, Donostia 30.000, Vitoria-Gasteiz 15.000, Pamplona 10.000, Eibar 4.000 y Tudela también, 600 personas. Y es que las movilizaciones, estamos hablando de datos del mediodía, de la jornada, casi ni había amanecido en las, en las capitales principales, capital vizcaína, Bilbao, Iruña, Gasteiz, Donostia, Eibar y Tudela, son, testimonio, nos dicen también los sindicatos del éxito de la convocatoria de la huelga de este 17 de marzo. Como decimos, ha habido piquetes multitudinarios desde la primera hora, como decimos, sin amanecer. Apenas se han realizado diferentes, como decimos, columnas, movilizaciones en las diferentes capitales, en las que se han unido miles de personas para dirigirse a las manifestaciones principales. Como decimos, el seguimiento registrado, estamos hablando de primera hora, uno de los más seguidos en la industria, ha sido muy amplio y a lo largo de la mañana se han sumado a la huelga también sectores como la educación, los servicios públicos y otros sectores. El lema, decidir aquí el salario mínimo, 1.500 euros, es el lema, mejora los salarios para repartir la riqueza, está consiguiendo ese objetivo, según los sindicatos, que por la tarde han convocado más de 85 manifestaciones en toda Euskal Herria. La imagen, ahí lo vemos, ¿no? Movilizaciones masivas, un paro bastante general y se han producido, eso sí, algunos incidentes aislados y algunos huelguistas han sido identificados, cortes de carreteras, ha habido incluso varios detenidas tras intervenciones de la Ertzaintza y de la policía. Como decimos, se busca ese pelea por ese salario mínimo propio aquí en Euskal Herria de 1.500 euros para Euskal Herria y una subida salarial para, afirman desde los sindicatos, repartir la riqueza. Con este clamor han salido a la calle los diferentes sindicatos, el ALAF, Esteilas, Echalde y Iru, y han respondido con esta huelga general que ellos ya están comentando, ¿no?, de exitosa, a la negativa de la patronal a negociar el salario mínimo a través de la negociación colectiva y a la negativa de los diferentes gobiernos al gobierno, vamos a decir, ¿no?, el gobierno vasco, a la iniciativa legislativa popular. Como decimos, ahí estamos viendo otra de las imágenes de la jornada, porque también en este caso ya en Bilbao, la capital vizcaína, se ve en los vídeos manifestaciones y destrozo de los comercios. La verdad es que está algo que está muy bien reivindicar y salir a la calle para defender nuestros derechos, pero esto no sé, a mi opinión personal, es mía personal, ya forma parte un poco del vandalismo. Tensión y cierre de comercios, los piquetes han llegado a algunos de los principales comercios que ya identificarán en la Gran Vía bilbaína, productos tirados, están, todos los stands bastante desordenados, escaparates golpeados, las tiendas que han tenido que cerrar sus persianas, la gente grabando los vídeos, todo tirado por el suelo. También, uno de los grandes almacenes más conocidos, como el Corte Inglés, ha tenido que intervenir la policía, ha tenido que intervenir la Ertzaintza frente a los manifestantes intentar aplacar esa tensión, incluso han tenido que presenciar o hacer acto de presencia, mejor dicho,
agentes antidisturbios. Como decimos, bueno, pues son imágenes de, bueno, pues de una huelga que, bueno, a los piquetes informativos, bueno, pues hay otros piquetes y en Gasteiz, desde la Virgen Blanca a las 6 de la tarde. Ya vemos imágenes del Corte Inglés, cerrado cal y canto, porque, bueno, se han producido destrozos como decimos, en los escaparates, en los comercios, con bueno, ropa tirada por los suelos y momentos de tensión que se han producido en los diferentes lugares, y hoy manifestaciones, esperemos bueno, que se desarrollen con normalidad en las principales capitales vascas. Y seguimos aquí en nuestro territorio, porque además de las imágenes tenemos el Consejo de Gobierno vasco esta misma mañana, en esa rueda de prensa posterior. Uno de los temas, por decir, bueno, el principal, es que se ha aprobado activar el escudo industrial con más de 1.000 millones de euros para hacer frente al impacto del conflicto en Oriente Medio. Este Consejo de Gobierno, celebrado como hicimos esta misma mañana, pues ha dado esa luz verde a la activación del primer paquete de medidas de ese escudo industrial de Euskadi, con más de 1.000 millones de euros, con una subida del más de 51% en ayudas para la transformación y diversificación de las pymes. Las medidas presentadas hoy buscan dar respuesta a las principales necesidades trasladadas por los representantes de la industria vasca para hacer frente a las consecuencias del conflicto de Oriente Medio. Este paquete de medidas del escudo industrial para proteger la industria, la economía y el empleo en Euskadi se estructura en 4 ejes principales: la protección de las personas y el empleo, el apoyo financiero para las pymes, transformación y diversificación también de las propias pymes, y autonomía energética. Entre las partidas presupuestarias que se van a destinar a cada uno de los ejes destacan los más de 100 millones de euros a la protección de las personas y el empleo, la puesta en marcha del programa de apoyo financiero para pymes con más de 450 millones de euros, las ayudas para la transformación y diversificación también de las empresas pequeñas y medianas, que se incrementan más de 51%, hasta los más de 277 millones de euros, o los 215 millones de euros para ganar en autonomía energética. Este paquete de medidas, mejor dicho, ha sido anunciado conjuntamente en esa rueda de prensa, y vemos la portavoz, luego escucharemos María Barrechena, pero bueno, pues ha sido planteado y presentado por Mikel Jauregui, el consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno vasco, Miquel Torres, el responsable de Trabajo y Empleo, y Noel Danjou, el consejero de Hacienda. La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán es un conflicto bélico que ha escalado al conjunto de Oriente Medio. Desde la primera semana padecimos su impacto y entendimos en primera persona que no era un conflicto lejano. Es la mayor amenaza energética y logística para la industria vasca y para nuestras pymes del último lustro. Estamos viendo una fuerte tensión en los mercados energéticos, con incrementos en los precios del petróleo, del gas y de la electricidad. El cierre del estrecho de Hormuz y la inestabilidad trae aumento de costes logísticos, retrasos en los tiempos de entrega y tensiones en el suministro de materias primas. La duración de esta realidad determinará el daño que nos pueda hacer. Con este primer paquete de ayudas, Euskadi se anticipa. No sabemos lo que va a prolongarse el conflicto, pero actuar rápido puede marcar la diferencia. Por eso hoy el Gobierno vasco, los 3 departamentos conjuntamente, presentamos un paquete de ayudas por valor de 1.047 millones de euros. Actuamos con celeridad en aquello que depende de nosotros. Activamos una respuesta de país para proteger la industria, el empleo y los bolsillos de la gente. Este paquete de medidas del escudo industrial para proteger la industria, la economía y el empleo de Euskadi se estructura en torno a 4 ejes que a continuación explicaremos: protección de las personas y el empleo, apoyo financiero para las pymes, transformación y diversificación de las pymes y, finalmente, autonomía energética. Tensiones inmediatas que se están ya derivando en los mercados energéticos y logísticos, especialmente del petróleo y del gas, y que ha devuelto a la energía al centro del debate económico global. La incertidumbre que estamos padeciendo, si la duración del conflicto es elevada en el tiempo, pues indudablemente pues os va a tener, y ya está teniendo, una serie de repercusiones, y el diagnóstico que hace el Gobierno vasco pues es relativamente claro, ¿no? Si el aumento de los precios energéticos se prolongan, pues podría generar un incremento claro de la inflación y una ligera desaceleración de la actividad económica. Y si por el contrario el episodio que estamos viviendo es breve, pues el impacto será más limitado y tendería pues a disiparse en el tiempo, sin dejar, por supuesto, de haber actuado durante unas cuantas semanas o meses en nuestra economía. Por tanto, ante eso tenemos que tomar medidas, y lo que depende del Departamento de Economía, de Trabajo y Empleo,
pues a nosotros nos toca tomar una serie de medidas que, junto a la defensa de nuestra base industrial, pues de alguna forma toca proteger a las personas trabajadoras, especialmente a quienes pueden verse más afectados por las tensiones económicas, porque, como bien saben ustedes, en cualquier situación de incertidumbre, los trabajadores y las trabajadoras suelen ser el eslabón más vulnerable de la cadena económica, y es responsabilidad también de las instituciones anticiparse y ofrecer protección. Por ello, desde el Departamento de Economía, Trabajo y Empleo vamos a poner en marcha un paquete específico de medidas orientadas a proteger el empleo y acompañar a las personas trabajadoras en caso de que determinados sectores se vean afectados, y va a ser un paquete de medidas por importe de 105 millones de euros. En primer lugar, estarán los programas de fomento de la contratación, programas que incorporan mecanismos de discriminación positiva para favorecer la contratación de personas en situación de desempleo y también de personas trabajadoras procedentes de empresas o sectores especialmente afectados por el actual contexto internacional. Un segundo paquete de medidas que va a habilitarse para complementar las prestaciones por desempleo de personas trabajadoras que entren en ERTE en sus empresas, especialmente aquellas con los salarios más reducidos, eso sí, condicionados siempre a la obligación de mantenimiento del empleo y en situaciones de mayor vulnerabilidad económicas. En ese sentido, pues sobre todo son personas que tienen unos salarios brutos de menos de 20.000 euros y, por tanto, habrá una serie de ayudas económicas para complementar esos ERTEs. También otro programa importante, que es el programa de la activación de las políticas activas de empleo a través del programa Aukera Berri, que vamos a destinarlo sobre todo a la recualificación profesional y a la recolocación de personas trabajadoras procedentes de sectores que puedan verse afectados por el actual contexto económico internacional. Es un programa que va a articular una serie de pasarelas ágiles y organizadas entre personas destinatarias en situación de desempleo y las necesidades de personal cualificado en las empresas. Y, por último, también no nos podemos olvidar de una parte importante de nuestra economía, que es la economía social, una parte fundamental de nuestro modelo productivo. Por ello hemos previsto también un paquete extraordinario de ayudas de apoyo para las sociedades laborales y las cooperativas que puedan verse en situación de pérdidas económicas directas derivadas de este contexto económico y geopolítico. En definitiva, un conjunto de medidas orientadas para anticiparse a los posibles impactos, para proteger el empleo y reforzar la resiliencia de nuestro tejido económico y social. Iragarritako neurrien helburua da langileak babestea, guretzak lehentasuna dira zalantzak beteriko testu inguru ekonomiko honetan katebegi ahulena izan ohi direlako. Horretarako, enpleguari eusteko eta eragin handiena izan dezaketenei laguntzeko, diru laguntzak bultzatuko ditu eta ekonomia lan eta enplegu sailak. En este contexto, también decir que la economía vasca mantiene, por ahora, y hay que decirlo, una posición sólida y resiliente, que es importante también destacarlo. Las cifras de crecimiento del Producto Interior Bruto y del empleo son muy buenas, en la línea con lo que se ha demostrado en los últimos años, con una notable capacidad de resistencia y de adaptación, incluso en un entorno internacional complejo, marcado por esas tensiones comerciales, y de alguna forma pues trasladar un mensaje de preocupación sí, pero de alarmismo no. No estamos por ahora ante un escenario de crisis económica, seamos prudentes también en los mensajes que lancemos, pero seamos también realistas en lo que contemos y en lo que hagamos. En ese sentido, pues haremos un seguimiento permanente y sobre todo con la capacidad de anticipación por parte de las instituciones, y muestra de ello es las medidas que estamos hoy a anunciarme. Y solamente terminar con una idea sencilla, pero creo que importante. Euskadi cuenta con una economía sólida, un tejido industrial competitivo y unas instituciones comprometidas con la estabilidad y el crecimiento. Y desde esa base vamos a seguir trabajando con prudencia, pero también con determinación para proteger nuestra economía, nuestras empresas y sobre todo las personas que sostienen nuestro mercado laboral. Volvemos a actuar con rapidez y determinación para proteger a nuestras empresas. Hoy nos encontramos ante un escenario distinto, con efectos potencialmente relevantes. El conflicto Oriente Medio está introduciendo riesgos geopolíticos que encarecen la actividad, podría generar tensiones de liquidez y obligar a las empresas a revisar sus previsiones de producción, exportación e importación. Ante esta situación, el Gobierno vasco considera imprescindible adoptar medidas excepcionales que permitan mitigar los efectos derivados de esta situación en Oriente Medio. En coherencia con ello, activamos una línea de avales de 450 millones de euros, con un primer tramo de 100 millones de euros, articulada nuevamente a través del CARGI y de las entidades financieras, para garantizar que las empresas vascas, especialmente las pymes, puedan acceder a la financiación necesaria para cubrir necesidades de liquidez y capital circulante.
Al igual que el programa anterior, esta línea combinará la agilidad operativa del CARGui con los criterios ordinarios de análisis y concesión aplicadas caso a caso por las entidades colaboradoras. Los préstamos avalados contarán con un plazo de amortización de hasta 5 años y la posibilidad de un periodo de carencia máxima de 2 años, proporcionando un marco financiero flexible para que las empresas puedan afrontar este periodo de alta volatilidad con mayores garantías. Bueno, y ahondando en el tema de la industria y el apoyo a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas, ampliación del programa de apoyo financiero. Lo explica el propio consejero de Industria, Mikel Jáuregui. Es una medida para hacer frente al impacto del conflicto, como decíamos y escuchamos, en Oriente Medio, y ha sido la ampliación a lo largo de este año del programa de apoyo financiero dirigida a las empresas vascas. Esta decisión, dice, supone la continuidad de una herramienta extraordinaria puesta en marcha el año pasado y que, debido a la persistencia de las incertidumbres globales, se ha revelado fundamental para sostener la actividad empresarial en Euskadi. Las pymes son la columna vertebral de la industria vasca y concentran las 3/4 partes del empleo industrial. No acaparen los titulares, pero son los verdaderos protagonistas de nuestra industria. Por eso, desde el Gobierno vasco situamos el apoyo a la pequeña y mediana empresa en el centro de estas medidas. Vamos a impulsar la transformación y diversificación de nuestras pymes con 277 millones de euros. Esto supone un 51% más que las ayudas presupuestadas para pymes el año pasado. Desde el Gobierno vasco, esta apuesta por las pymes significa un incremento de 87 millones de euros comparado con los presupuestos aprobados para este año. Talaugarren gordatzara mugituaz, del conjunto de los 1.047 millones que presentamos hoy, el cuarto eje es la autonomía energética. Todos conocemos que en Euskadi tenemos una gran dependencia de fuentes energéticas externas. El conflicto de Oriente Medio ha incrementado los precios energéticos y ha agravado negativamente la situación que padece nuestra industria. Queremos fortalecer la autonomía y seguridad energética de Euskadi para que nuestra industria sea menos vulnerable a los shocks energéticos externos. El Gobierno vasco, mediante el EVE, va a apostar por la coinversión en grandes proyectos fotovoltaicos y eólicos con una dotación de 80 millones de euros hasta el 2030. Para incrementar la seguridad energética y el consumo de energías renovables como el hidrógeno verde procedente de la península ibérica, el Gobierno vasco, a través del EVE, va a apostar por la coinversión en infraestructuras energéticas ligadas al hidrógeno y al CO2. Por otro lado, como anunció el Lehendakari, el Gobierno vasco ha planteado un decálogo de medidas para la reducción de la factura eléctrica. Entre otras iniciativas, cabe destacar la propuesta de la reducción del IVA de la electricidad del 21 al 5% para los hogares y de eliminar el impuesto de generación eléctrica y reducir los peajes energéticos para la industria. Como conclusión, el Gobierno vasco va a destinar 215 millones de euros a la autonomía energética. En definitiva, todas estas medidas tienen el objetivo de ir a por más industria, mejor industria y menos emisiones. Bueno, y dejamos un momentito la actualidad política, luego escucharemos más temas en el Consejo de Gobierno Vasco y también Consejo de Ministros y Ministras, y nos vamos a la actualidad también, en este caso deportiva, dando la enhorabuena al Club de Ajedrez Sestao, que suma su 11º título de campeón de la Liga Vasca. Todo un triunfo para nuestros chicos y chicas sestaoarras. Sergio Trigo, uno de los jugadores y del cuarteto, el team, estrella y ganador. Sergio, buenas tardes, Arratsaldeon. Hola, Sergio. Buenas tardes, Soriona. Bueno, antes de nada, Soriona, que Sergio, para ti y toda la gran familia del Club de Ajedrez Sestao, un 10º título de campeón de la Liga Vasca hace muy poquito, de nuevo sumando un título más a la vitrina, al palmarés del Club Sestaoarra, ¿no? Eso es, la verdad es que muy ilusionados, hemos empezado el año genial, ¿no? Siendo campeones de Euskadi, además, revalidando encima el título. Y bueno, pues muy contentos y afrontamos todo el año con ilusión.
Bueno, un buen comienzo de año, Sergio, pero esto es resultado, y ahora hablaremos también, ¿no?, de los títulos y todo un poquito cómo va la temporada, pero claro, es el resultado también del trabajo y del esfuerzo, ¿no? Nadie regala nada, y que estés ahí entre los mejores clubes, ¿no? Cuando además no solamente a nivel campeonatos, a nivel profesional, a nivel jugadores, pero también con la cantera, ¿no?, con la formación, todo eso es resultado, me imagino, de un trabajo intenso y de que, bueno, estés haciendo las cosas bien. Está claro que aquí nadie regala nada, cada partida hay que lucharla hasta el final, es una categoría, es la más exigente, ¿no? A nivel de Euskadi, hay grandes clubes, grandísimos jugadores, estamos hablando de que hay equipos que tienen jugadores de jugadores olímpicos, ¿no? Entonces es una categoría muy exigente, también hay jugadores muy jóvenes donde vienen apostando fuerte y bueno, es que es muy duro, la verdad. Y entonces seguir ganando y seguir ahí en la pelea y la verdad es que es muy estimulante. Entonces, bueno, nos hace ver el año con optimismo, también potenciando la cantera. La verdad es que estamos en todos los frentes, tenemos abiertos, ¿no? Como se puede decir. Y bueno, pues a seguir trabajando. Bueno, varias competiciones dentro de la Liga Vasca conquistadas. Estamos hablando de un 10º título, Sergio, con lo cual ibais ya, no sé si con esa seguridad, ibais ya con esa ventaja o como decimos, ¿no?, cada competición es diferente, aunque seáis, vamos a decir, maestros, ¿no?, de la Liga Vasca. Cada año es distinto, hombre. Siempre sé que estamos en las quinielas ahí del favorito, ¿no? Estamos varios. Pero es muy difícil. Entonces, al final, cada año seguir ganando, ¿no? Llevamos 11 títulos en los últimos 15 y 16 años, si no recuerdo mal. Creo que el primer título fue en 2010 y desde entonces, pues bueno, hemos tenido una trayectoria muy buena en Liga Vasca, pero es muy difícil. Y seguir ahí, seguir compitiendo. Hay otros equipos que también están siempre en la lucha, ¿no? Por ejemplo, el Grossa, que tal día de San Sebastián, este año con Teneo de Bilbao, también está en la pelea, ha sido hasta la última jornada, hasta el último segundo, no se sabía quién iba a ser el campeón, ¿no? Entonces, cada año es más difícil y bueno, seguimos ahí para bien, pero bueno, ahí veremos hasta cuánto dura la gasolina. Claro, Sergio, es que claro, estamos hablando de campeón, sois campeones de la Liga Vasca, estamos hablando a nivel Euskadi, a nivel Euskal Herria, es decir, ya no solamente que también, ¿no?, a nivel Vizcaya, sino también, bueno, pues disputando con clubes guipuzcoanos o a la vez, es decir, es a nivel Euskadi, con lo cual Sí, ahí la terna, la competencia es mayor. Y además, ya no solamente es a nivel de Euskadi, también juegan los mejores equipos navarros. Lo cual tiene más mérito, yo creo. Sergio, ha empezado bien la temporada, continúa, porque bueno, pues hay disciplinas que quizá, ¿no? Hablamos ayer con el Metropolitano, el Hockey Club de Bilbao, que cumple también 30 años, nos decían, no, es que vamos a terminar ya la temporada, y decían, madre mía, qué pronto, ¿no? Y depende del deporte, se termina antes, se empieza también antes. ¿Vosotros estáis todavía en plena temporada? ¿Todavía quedan competiciones? ¿Todavía quedan jugadas que disputar? No ha hecho más que comenzar, porque en ajedrez, digamos que la temporada es año natural, de enero a diciembre. Lo primero que se compite es la liga por equipos de Euskadi, pero ahora en abril vamos a tener los campeonatos de Vizcaya de partidas rápidas, en mayo es la Copa de Vizcaya, la cita, digamos, más importante que tenemos es en agosto el Campeonato de España por equipos en primera división. Entonces, no hemos hecho más que arrancar. Esto está empezando y la verdad es que como ha empezado bien, pues por eso digo que tenemos mucho optimismo de cara a todo lo que viene. Oye, lleváis el nombre de Sestao no solamente, por supuesto, a nivel Vizcaya, a nivel Euskadi, sino también a nivel nacional y ¿por qué no?, también a nivel internacional, que ya saben de que hay un club en Sestao, auténtico campeón. Esto me imagino que también os da ese empuje, ¿no, Sergio?, para seguir trabajando, como decíamos, no solamente en lo profesional, en los jugadores, ¿no?, que veis en los campeonatos, sino esa cantera, esos jugadores de base. ¿Cómo es también la formación, la escuela, cómo es el trabajar desde más chiquitines para que esto continúe? Sí, tenemos la suerte de que, bueno, tenemos una trayectoria bastante buena a nivel tanto provincial, autonómico como estatal. Lo que han puesto, pues yo creo que has estado. Se le conoce bastante a este club y eso también hace que repercuta también en la cantera, ¿no? Porque cuanto más se escucha ante un club, pues más gente acude. Y entonces, bueno, pues sí que tenemos la suerte de que tenemos una cantera bastante amplia de jugadores, muchas jugadoras también están llegando jóvenes.
se les forma en el club, hay varios monitores, y bueno, la verdad que está haciendo una gran labor, y poco a poco esos chavales pues van escalando, ¿no? Los diferentes equipos que tenemos para la liga, y bueno, pues ojalá lleguen al primer equipo en breve. Siempre decimos, Sergio, y animamos a la gente a que que acuda, ¿no? Que se acerque a conoceros, porque Eso es. es un deporte, es una manera maravillosa también de ejercitar, ¿no? La mente, hacer equipo, es decir, tiene muchas ventajas, ¿no? El ajedrez, como decimos, como deporte y como punto de encuentro, ¿no? También de la gente de ese estado, y que bueno, pues también que incluso pueda visitaros de fuera del municipio, porque requisitos, si no saben nada, si la formación es cero, pueden empezar también con vosotros, ¿no, Sergio? Exacto, aquí requisitos no tenemos. Lo que queremos es que acudan sin ningún tipo de compromiso. Pueden hacerlo a nuestro club, que estamos en Sestao, en el Polideportivo de las Llanas. Pueden hacerlo sin ningún tipo, como ya digo, sin ningún tipo de compromiso. Pueden ir, nos ven, nos conocen, ven el ambiente. Y bueno, pues si les gusta, es un poco empezar. Se puede empezar desde el nivel cero. O sea, es decir, no saber absolutamente nada del ajedrez. También se puede ir. No hay ningún requisito, se atiende a todo el mundo es bienvenido. Sergio, junto con Carlos, Gabriel y Mario, formaste el team, como digo yo, el cuarteto ganador, ¿no? De la Liga Vasca. Ya eres todo un veterano, Sergio, ¿y cómo es también enfrentarte, bueno, en estas competiciones, no sé, a los nervios, no sé, depende de dónde juguéis, has competido o has estado también con este equipo, con el resto de compañeros, ¿cómo es también cada competición? En tu caso, ya de manera personal, Sergio, ¿cómo las preparas? En mi caso puede parecer, ya llevo muchísimos años ya en esto, más de 25 años, pero al final cuando compites siempre hay presión, siempre están esos nervios, ¿no? Da igual la partida que sea, más importante o menos. Al final siempre hay esa tensión, esos nervios, ¿no? Debo decir que también no solamente hemos formado el equipo 4 jugadores, es decir, cada jornada sí que juegan 4, pero el equipo es más amplio. Ya no solamente Carlos, Gabriel, Mario Gómez y yo, los que hemos formado el equipo, también ha estado David Martínez, un maestro también que vive en Bilbao que nos ha ayudado muchísimo, un gran maestro francés, Eduard Romain, que ha venido prácticamente el día más importante de la liga para ayudarnos y darnos el título. También ha estado un chico que ha sido nuevo en el club, Jorge de Jesús Pérez, que también nos ayudó al principio de la temporada. Bueno, ha habido más jugadores que nos han ayudado y no solamente con los 4, ¿no? Más habituales. Entonces, bueno, yo creo que la suma de todo es lo que nos ha hecho al final ser campeones. Ese trabajo en equipo, como comentábamos, que la gente piensa, no sé, tiene la idea de que el ajedrez es algo como muy individual, porque bueno, el momento, aunque se juega incluso, ¿no? Ahora mismo, ¿no? Quizá en parejas, pero bueno, siempre se tiene la imagen, ¿no? Del jugador enfrentándose a otro jugador, al contrincante, que es algo como muy individual, muy solitario, para nada, ¿no? Hay equipos y aquí se hace grupo y además, ¿no? Como deporte donde hace falta entrenamiento, como deporte que es, pero también hay algo de estrategia, ¿no, Sergio? Imagino que al final con 25 años, bodas de plata que llevas en el ajedrez, ¿no, Sergio? En el club, pues al final, además de entrenar y formar y demás, pues también imagino que un poquito de estrategia, de estudio también a contrincantes, es decir, todo esto va unido también, ¿no? Al mundo del ajedrez. Sí, hombre, es cierto que no es como en otros deportes donde al final tú puedes ayudar al compañero, ¿no? Aquí no, tú al final tú juegas tu partida y nadie te puede chivar, los jugadores no te pueden ayudar. Pero la competición de ajedrez por equipos sí que tiene un elemento especial. Nosotros durante la semana, bueno, yo al ser el capitán, pues sí que le digo al equipo un poco con quién juegan, entre todos nos ayudamos a preparar partidas. Y luego durante los encuentros, sí que, bueno, de antemano no es que marquemos estrategias, porque al final la experiencia me dice que lo que pienses de antemano, luego en la jugada, a poco de empezar se desbarajusta, ¿no? Pero sí que intentamos, bueno, de antemano prevés un poco quién lo tiene más difícil, quién lo tiene más complicado, más fácil, y en función de eso, pues tú también juegas de otro modo que si el torneo fuera solamente individual y que vas a lo tuyo, ¿no? Tú al final, cuando estás jugando por equipos y necesitas ganar el encuentro, ya no solamente es tu beneficio personal, ¿no? Que solamente tienes que preocupar de tu partida. Es decir, si yo tengo que ganar un encuentro y veo que mis compañeros pues están apurados,
igual a ti te toca arriesgar mucho más de lo que tú harías en una competición individual, que al final solamente piensas en ti. Entonces sí que hay un componente de equipo bastante alto. Sergio, una de las competiciones más importantes, lo habías comentado antes, es en agosto, si no me equivoco, la competición estatal, ¿no? ¿Qué sensaciones hay? ¿Estamos bien situados? ¿Podemos traernos el título, el triunfo para aquí, para casa? Bueno, vamos a lucharlo, está claro. El año pasado, bueno, estábamos en División de Honor, que es la máxima a nivel estatal, y no conseguimos mantener la categoría, y entonces este año el objetivo es volver. O sea, está claro que el objetivo es quedar entre los 2 primeros, que son los que tienen plaza de ascenso a la máxima división, y vamos a ir a por ello. O sea, nuestro objetivo siempre es luchar por ganar. Si se puede, perfecto. Si no, también. Pero el objetivo va a ser dar guerra hasta el final y luchar por esas 2 plazas, que va a estar muy complicado porque el nivel pues va a ser realmente alto, pero creo que nosotros llevamos también un equipo bastante competitivo como para poder tener opciones de luchar por la primera o la segunda plaza. Pues ahí estaremos nosotros para contarlo, Sergio, así que nada, volveremos a hablar, como siempre, somos de vuestro team, de vuestro equipo, ¿eh? Sergio, un besito para ti, para la gran familia del Club de Ajedrez Sexta, un besín, es que Muchas ricasco. gracias. Un besito, gracias, Sergio. Bueno, de nuevo, otro de los temas, en plural, varios temas del Consejo de Gobierno vasco es la aprobación de un nuevo decreto por el que se regulan las ayudas al programa Emancipa, una medida con la que el Ejecutivo vasco refuerza su compromiso con una política pública integral orientada a facilitar el inicio y la consolidación de los procesos de emancipación de las personas jóvenes en Euskadi. También se ha aprobado un decreto que integra en el Departamento de Bienestar del Gobierno vasco la gestión de la propuesta y ejecución de la política del Gobierno relativa al ejercicio del derecho a la libertad religiosa, así como la gestión de la diversidad religiosa. Estos temas, además de también un repaso a las aprobaciones en cuanto a cultura en el Consejo de Gobierno vasco. En el Consejo de Gobierno de hoy también hemos abordado otras materias de calado. Nuestro compromiso con la juventud sigue siendo firme. Hoy hemos dado un paso más en el compromiso para impulsar la emancipación juvenil en Euskadi. En concreto, hemos aprobado el nuevo decreto del programa Emancipa, que consolida una ayuda directa de 300 euros mensuales durante un máximo de 2 años para jóvenes de entre 23 y 29 años. Queremos aliviar las dificultades que hoy existen para acceder a una vivienda y poder iniciar un proyecto de vida autónomo. Además, también queremos mejorar la gestión de los asuntos vinculados a la diversidad de creencias religiosas. Así, hemos validado hoy la firma de un protocolo general de actuación. Este acuerdo refuerza la colaboración entre el Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico del Gobierno vasco, la Dirección General de Libertad Religiosa del Gobierno de España y la Fundación Pluralismo y Convivencia. Queremos facilitar el ejercicio efectivo del derecho a la libertad de culto en Euskadi y para ello se impulsará el intercambio de información, la elaboración de estudios y recursos, el apoyo a las entidades presentes en el territorio y la coordinación de actuaciones con administraciones y con los agentes implicados. Nuestra apuesta por la cultura también sigue siendo firme. Hemos aprobado hoy la convocatoria de ayudas a la creación cultural dotada con 646.750 euros. Reforzamos así el apoyo al talento creativo y a los procesos artísticos en distintos ámbitos culturales. Como novedad, este año hemos incorporado también la creación gráfica. De este modo, las ayudas amplían su alcance a proyectos de teatro, cine, música, literatura en euskera, danza, cómic y novela gráfica. Y finalmente, queremos también que las personas que han cursado estudios en el extranjero puedan continuar su formación en Euskadi con mayor rapidez y seguridad. Y para ello hemos aprobado la firma de un convenio con el Ministerio de Educación, Formación y Profesional de Deportes del Gobierno de España, la Generalitat de Cataluña y la Xunta de Galicia para reforzar la coordinación en la homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros en enseñanzas no universitarias.
Bueno, y hoy ha habido también Consejo de Ministros y Ministras. Una de las aprobaciones más importantes es la autorización de la liberación de hasta 11,5 millones de barriles de petróleo, equivalentes a más de 12 días de consumo nacional, para cumplir con el compromiso adquirido por el Estado español para mitigar el impacto de la guerra en Irán y el bloqueo del estrecho de Hormuz al paso de buques petroleros. Además, como decimos, estos barriles de petróleo que proceden de las reservas de la industria estaban comprometidos por el Estado español dentro del acuerdo alcanzado por la Agencia Internacional de la Energía para poner a disposición del mercado 400 millones de barriles de petróleo durante 90 días para hacer frente a la escalada de precios por el conflicto en Oriente Medio. Escuchamos a la ministra de Transición Ecológica, Sara Gessen. Recordamos que durante la guerra de Ucrania los precios del gas se situaban en torno a los 98 euros megavatio hora en febrero, pero llegaron a los 240 euros megavatio hora en el mes de agosto del año 2022. En el caso del barril Brent, en febrero del 2022 estaban a 85 euros el barril, dólares el barril, y se disparó durante el mes de marzo y agosto por encima de los 110 dólares el barril. En segundo lugar, contamos con un sistema energético que es flexible con 7 plantas de regasificación, con entrada de gas también por gasoducto, que nos permiten diversificar el suministro, y algo tan importante como las refinerías. Contamos también con 9 refinerías y una gran capacidad de almacenamiento si nos comparamos con nuestros países vecinos europeos. En tercer lugar, estamos mejor preparados que años atrás. Yo creo que venimos con parte de los deberes hechos, y esto no es casualidad. Es gracias a esa política estructural que llevamos aplicando desde este Gobierno, ese impulso claro a las energías renovables, que ya tiene resultados como que suponen el 57% del mix de generación eléctrica española, y eso también nos ha permitido y nos está permitiendo amortiguar el efecto de la volatilidad de los precios en los mercados eléctricos, reducir respecto a nuestros colegas europeos y generar cierta estabilidad. De hecho, si nos fijamos en las 2 últimas semanas, España ha registrado valores un 45% por debajo de muchos de nuestros colegas europeos. En cuarto lugar, desde el Gobierno seguimos también estrechamente cuál es la evolución, cuál es el impacto socioeconómico en esa subida de los precios de los combustibles fósiles. Estamos en coordinación a nivel europeo. Ayer mismo hubo un Consejo de Ministros de Energía, donde también pudimos debatir sobre esta situación, y por supuesto también en la Agencia Internacional de la Energía. Pero además, desde el principio hemos tenido un diálogo con los agentes sociales, con los sectores afectados, y también intercambios con los grupos parlamentarios para avanzar en este plan que avanzaba también la ministra portavoz, esa respuesta integral que traeremos al próximo Consejo de Ministros, el extraordinario que se va a celebrar el próximo viernes. Por ello, hoy, como decía desde el principio, desde ese respeto al derecho internacional, a la cooperación y, por supuesto, a la solidaridad, hemos aprobado esta medida, que yo quiero destacar que es una medida desde la acción conjunta, desde el multilateralismo. ¿Qué significa? Liberar de forma conjunta reservas estratégicas de petróleo en un marco de acción coordinado que se ha decidido unánimemente. Las 32 miembros de la Agencia Internacional de la Energía lo adoptamos el pasado 11 de marzo. Y como saben, especialmente hablamos del cierre del estrecho de Hormuz, que tiene consecuencias de facto al 20% del comercio internacional de productos petrolíferos, y una proporción similar si nos fijamos en el gas natural. Pero en este caso, a pesar de que España y Europa estamos menos expuestos, es cierto que Asia, los países asiáticos sí que están más expuestos a este cierre del estrecho de Hormuz. De hecho, es un símil, pero la situación que está viviendo Asia es parecida a la que vivió Europa durante la guerra de Ucrania. Por eso, esa decisión de la agencia adoptada el pasado 11 de abril lo que acuerda es liberar 400 millones de barriles de petróleo procedentes de las reservas de emergencia de los Estados miembros de esa organización. En este caso es una liberación conjunta que supone 1/3 de las reservas estratégicas del conjunto de los socios. Es la mayor liberación de reservas de la historia de la Agencia Internacional de la Energía, y muestras son 2 de las mayores. La anterior en volumen fue en el año 2022, ocasionada por el estallido de la invasión rusa en Ucrania. En este caso se liberaron 180 millones de barriles, y en el año 2012, como
consecuencia de la primavera árabe, se liberaron 60 millones de barriles. En este caso, insisto, hablamos de 400 millones de barriles. De acuerdo con la decisión adoptada por ese Consejo de Gobierno de la Agencia Internacional de la Energía, lo que tenemos es que liberar esos 400 millones de barriles durante los próximos 90 días, desde el día 11 de marzo, una cantidad en la que a España le corresponde el 2,9%, eso supone 11,5 millones de barriles, 12,3 días de consumo nacional. Básicamente se trata de una medida que es importante porque lo que trata es de amortiguar la tensión en los mercados ante esta situación coyuntural. Dicho esto, paso a informarles de los detalles que hoy adoptamos en este acuerdo, un acuerdo que está alineado con la legislación española por la cual España cuenta con 92 días de reservas en base a consumo, es decir, 122 millones de barriles, 92 días que se reparten de la siguiente manera. La Corporación de Reservas Estratégicas, CORES, mantiene 42 días de reservas de consumo y, en este caso, 50 días restantes corresponden a la industria, los distribuidores y los operadores de productos petrolíferos. Hemos estado trabajando con ellos a lo largo de esta última semana y por eso también agradezco el trabajo tanto de CORES como de todos los operadores y les paso a relatar qué representan esos 11,5 millones de barriles. Son 2,2 millones de barriles en gasolina, 9 millones de barriles en destilados medios, en este caso son gasóleos de automoción y otros gasóleos, como también los querosenos que se usan para aviación, y unos 297.000 barriles en el caso de los fuelóleos. Conforme al acuerdo, se pone a disposición del mercado de estos productos en varias fases. Empezamos con una primera fase donde se liberan 4 días de consumo, 3,75 millones de barriles, una fase que se va a prolongar durante 15 días desde la publicación del acuerdo. La segunda fase lo que haremos es estar plenamente, como estamos ahora, coordinados con el sector, coordinados con los operadores y vamos a dar seguimiento de cuáles las circunstancias, cómo evolucionan los mercados, pero lo que hacemos es habilitar por orden ministerial al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para determinar las condiciones de los restantes 8,3 días de consumo, 8 millones de barriles restantes que en todo caso tendremos que limitar el plazo en esos 90 días desde el pasado 11 de marzo. En todo caso, yo quiero concretar que toda la liberación de estos productos se va a llevar a cabo por las reservas que están actualmente en manos de la industria, de las distribuidoras y de los operadores petrolíferos. Es un procedimiento que entendemos que, después de haberlo comentado, va a ser el que va a permitir llegar estas reservas de forma más ágil al consumidor final. Además, lo que hacemos es encomendar en este acuerdo a CORES a llevar un seguimiento constante y esa trazabilidad de cuáles las existencias que se han puesto a disposición. Y esta misma tarde voy a volver a encontrarme tanto con CORES como los operadores petrolíferos para llevar a cabo todo el seguimiento en las próximas semanas. Espacio subvencionado por el Departamento de Cultura y Política Lingüística. Bueno, y dentro de nuestra sección Agur Fakes queremos también informarles y hablar de cómo la formación digital llega a personas sin barreras desde todos los lugares, a todos los sectores y también a personas importante con discapacidad. Formación en competencias digitales para personas con discapacidad, según además un nuevo contexto como la Ley Europea de Accesibilidad. Una cátedra, Transformación Digital sin Barreras, una iniciativa en la que forma parte la Fundación BAS. Tenemos al otro lado a su director, Antonio Rueda. Antonio, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, encantado de estar con vosotros. Bueno, Antonio, Transformación Digital sin Barreras, una iniciativa que conecta formación tecnológica e investigación aplicada en colaboración con empresas para mejorar esa empleabilidad y hablar, ¿no?, de esa transformación digital en la que todos intentamos estar inmersos, pero también que no haya barreras para personas con discapacidad. Uno de los puntos importantes en este proyecto es la formación de más de 50 personas con discapacidad en competencias digitales. Antonio,
¿cómo surge esta iniciativa, antes de nada? Bueno, pues surge de la convicción de que vivimos en una sociedad diversa que tiene que ser inclusiva, porque la discapacidad forma parte de la naturaleza humana. Yo creo que todos tenemos conocidos que tienen algún tipo de discapacidad y es absurdo que las personas con discapacidad no puedan acceder a una formación específica en altas competencias digitales. Es absurdo que el sector, digamos, el segmento de las personas con discapacidad esté infrarrepresentado en el ámbito tecnológico. Por eso, desde la Fundación Corporativa del Grupo BAS, la Fundación BAS, pues llegamos a un acuerdo con la Universidad Oberta de Cataluña, que tiene una dilatada experiencia en esto, y pusimos en marcha esta cátedra, ¿no?, para desplegar actuaciones que faciliten el acceso de las personas con discapacidad a este tipo de formaciones, ¿no? Antonio, en esta primera experiencia habéis formado a más de 51 personas en concreto con discapacidad. ¿Qué aprendizajes habéis obtenido de este proyecto? Bueno, pues que querer es poder, ¿no? Que muchas veces tenemos retos enfrente a los que tenemos quizá demasiado respeto, pero yo creo que la primera barrera que hay que romper es la de no intentar las cosas. Y al final hemos salido muy estimulados de estos primeros meses de andadura, han participado 50 personas en varios programas y la verdad es que la sensación es muy positiva, ¿no? Y seguiremos haciendo formaciones con nuevas temáticas e impulsando este tipo de actividades, creemos nosotros que tan necesarias. Antonio, en este caso los itinerarios formativos han incluido varias áreas. ¿Cómo se deciden esas áreas, esas competencias digitales prioritarias para mejorar la empleabilidad de las personas con discapacidad? Bueno, la verdad es que desde el Grupo BAS tenemos cierta perspectiva, ¿no?, de lo que demanda el mercado. Y por otra parte, el mercado tecnológico me refiero, y por otra parte, en la cátedra pues tenemos un comité asesor donde hay grandes personalidades del sector que aportan también su visión, y después de masajear bien las ideas, pues al final llegamos a grandes consensos, ¿no?, de áreas que merece la pena intentar y que tienen la empleabilidad como foco, ¿no? Deben ser cosas que, una vez aprendidas, faciliten la inserción laboral de estas personas. Por ejemplo, algunas de ellas, el tema, bueno, pues WordPress o Python, es decir, programación, es decir, son diferentes, vamos a decir, áreas en las que hablamos de esa empleabilidad, ¿no? Sin duda, estrenaremos también ahora inminentemente pues un curso de diseño accesible, otro de inteligencia artificial orientada a la empleabilidad. Es decir, son temáticas útiles, ¿no? Yo soy profesor de universidad, llevo 29 años en la universidad pública y ya sabemos lo que es formar cosas que, bueno, no sirven exactamente para mucho. En este caso no nos podemos permitir ese lujo. Tenemos que administrar, digamos, formaciones útiles que el mercado busca. Claro, algo que está muy en boga, Antonio, algo que luego comentamos mucho aquí en la sección en AgurFakes, el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Algo que se demanda en esas competencias digitales, porque hablamos de responsabilidad social en la formación de personas con discapacidad, que no haya barreras, pero también hablamos de este proyecto estratégico, hablamos de empleabilidad, tiene ese carácter también, pues sí, también económico, ¿no? Se trata de que interese todo esto a las empresas, ¿no, Antonio? Sin duda, bueno, las empresas están obligadas por la Ley General de Discapacidad a incorporar a personas con discapacidad. Las empresas de más de 100 empleados tienen que tener al menos un 2% de su plantilla cubierta por estos perfiles. Lo que pasa es que muchas veces no se da esa circunstancia porque cuesta encontrar perfiles formados, ¿no? De ahí un poco este intento. Y por supuesto que tiene un interés económico, ¿eh? Todo lo que hacemos con la discapacidad también tiene un interés económico. No olvidemos que si sumamos el colectivo de personas con discapacidad así declarada administrativamente a aquellas que tienen discapacidad, digamos, no administrativa, o el ecosistema de sus familias, estamos hablando de un 20% de la población española fácilmente. Con lo cual, un mundo sin discapacidad sencillamente es un mundo que no existe. Y esta gente consume, ve la televisión, son ciudadanos, pues bueno, normales, ¿no?
De pleno derecho, claro que sí, Antonio. Es una cátedra bastante novedosa. No sé si se había hecho algo tan específico esta cátedra, ¿no? Transformación digital, sin barreras para personas con discapacidad. No sé, ¿os consta que había algo similar con estas áreas, como decimos, tan en boga, ¿no? Lo más conocido, que nos suena mucho, inteligencia artificial, pero bueno, otras áreas bueno, pues interés, impacto digital. ¿Había algo similar hasta ahora, tan específico para personas con discapacidad? Bueno, hay grupos con los que nosotros colaboramos día a día, como el grupo 11, en fin, hay actores que hacen cosas, por supuesto. Nosotros, claro, a este juego intentamos contribuir con el expertise tecnológico que tiene el grupo, que además está presente en 24 países, es un grupo tecnológico y al final si nosotros podemos ayudar en algo es desde la experiencia de los profesionales que forman a nuestros propios profesionales en la casa, ¿no? Los expertos de nuestra universidad corporativa. Con lo cual, ese es nuestro terreno de juego, que por cierto también estamos haciendo muchas cosas en Euskadi con el Servicio Vasco de Empleo en este sentido. O sea que, en fin, la tarea es ardua y muy estimulante. O sea que también, claro que sí, presencia aquí en Euskadi, Antonio, importante que al final todo esto repercuta en el bien común, ¿no? En la ampliabilidad de las personas con discapacidad, en que no haya barreras en la transformación digital, que no nos quedemos nadie atrás. Hablamos hasta ahora, ¿no?, de personas con discapacidad, pero en otras ocasiones, lo hemos comentado aquí en el programa, también personas senior, ¿no?, nuestros mayores, que al final esa brecha digital también les afecta a ellos y a ellas. Sin duda ninguna. Mira, nosotros desplegamos una actuación en Euskadi que se llama Developers from Euskadi, que llevamos 4 años, y la participación de lo que tú decías, de los perfiles seniors o de colectivos vulnerables, desempleados, ha sido masiva. Cuando digo masiva es que hemos desplegado más de 1.700 acciones formativas en programas que vienen de Estados Unidos y donde los participantes han obtenido sistemáticamente mejores registros y mejores notas que los propios alumnos estadounidenses, en cualquier condición. Con lo cual, la gente debe tener su oportunidad, de que le cuenten bien las cosas. Debemos tratar de democratizar al máximo la alta formación, porque cuando la gente tiene una oportunidad, lo normal, sea junior o sea senior, lo normal es que lo aproveche. Nuestra misión social es brindar esa oportunidad. Totalmente de acuerdo. Y mirando al futuro, ¿qué retos precisamente siguen existiendo o cuáles son los principales retos para que hablemos de esa transformación digital realmente inclusiva, Antonio? Bueno, pues que digamos que las personas con discapacidad participen activamente en el diseño de todas las herramientas y de todos los interfaces. Tú lo hablabas al principio, hay una normativa europea, una directiva que acaba de transponerse en junio del año pasado y que nos obliga a todos, pues los perfiles con discapacidad deben ser partícipes activos de eso. Y nuestra misión es que para que la transformación digital sea para todos, que así se llama nuestro programa, Talento Digital para Todos, pues que acerquemos al máximo todas las potencialidades de la inteligencia artificial y todas las potencialidades que nos ofrece la tecnología a las personas que están en una situación especialmente vulnerable, porque la tecnología puede ser la mejor aliada en abandonar esas posiciones de vulnerabilidad. Pues Antonio, volveremos a hablar, si te parece, porque es un placer tenerte al otro lado, así que ya te vamos a incluir en nuestros grandes colaboradores dentro de WorldFakes en Tele7. Un beso enorme y enhorabuena por esta cátedra, por este proyecto, de verdad. Es que recasco. Para vosotros también. Gracias, Carca. Espacio subvencionado por el Departamento de Cultura. Bueno, y volvemos, hacemos otro vistazo a la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros y Ministras. En este caso escuchamos al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Ha ofrecido los detalles del proyecto de ley de protección y resiliencia de infraestructuras críticas y qué servicios, ¿no?, decimos así, se consideran esenciales. Se trata de dotarnos de protección ante un panorama de amenazas, cada vez amenazas más dinámicas y más complejas. El Consejo de Ministros acaba de aprobar, a propuesta del Ministerio del Interior, el proyecto de ley de protección y resiliencia de entidades críticas que enviamos ahora a las Cortes Generales para la tramitación parlamentaria. Consideramos entidades críticas aquellas que prestan servicios esenciales en los sectores considerados estratégicos, tales como la energía, el transporte, agua o sanidad. El proyecto de ley que hemos aprobado hoy tiene como objetivo apoyar a las entidades públicas o privadas que operan
con las infraestructuras críticas. Queremos ayudarlas a estar mejor equipadas para hacer frente a los riesgos que puedan perturbar los servicios esenciales que prestan. Son servicios indispensables para mantener las funciones sociales o las actividades económicas vitales, no solo en el ámbito nacional, sino también dentro de la Unión Europea. De hecho, este proyecto de ley, una vez en vigor, supondrá la incorporación a nuestro ordenamiento jurídico de la Directiva 2022/2557 del Parlamento Europeo y del Consejo, aprobada el 14 de diciembre de 2022. El propósito de esta directiva y, por tanto, del proyecto de ley aprobado hoy es dotarnos de mecanismos de protección ante un panorama de amenazas cada vez más dinámicas y complejas. Desde fenómenos naturales hasta sabotajes, pasando por riesgos meteorológicos y amenazas híbridas, y hacerlo siempre en un entorno de crecientes interdependencias entre las infraestructuras y los sectores implicados. Me gustaría precisar que la normativa europea sobre ciberseguridad está recogida en otras directivas distintas a las que ahora incorporamos a la legislación nacional. De todas ellas, la más destacada es la 2022/2555 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de diciembre de 2022, relativa a las medidas destinadas a garantizar un elevado nivel común de ciberseguridad dentro de la Unión Europea, la conocida como Directiva NIS-2. Esta normativa está traspuesta mediante la Ley de Coordinación y Gobernanza de la Ciberseguridad, que se tramita por los Ministerios de Transformación Digital, Función Pública y el Ministerio del Interior, y cuyo anteproyecto ya fue aprobado por el propio Consejo de Ministros. Respecto al proyecto de ley que hoy remitimos a las Cortes Generales de Protección y Resiliencia de Infraestructuras Críticas, su entrada en vigor permitirá, sin duda alguna, la creación de un catálogo nacional de entidades críticas y estratégicas que serán identificadas mediante criterios que se fijarán, en primer lugar, en la Estrategia Nacional de Protección y Resiliencia de las Entidades Críticas, que elaborará la Secretaría de Estado de Seguridad y aprobará el Consejo de Seguridad Nacional a propuesta del Ministerio del Interior. También en la Evaluación Nacional de Amenazas y Riesgos, que elaborará la propia Secretaría de Estado de Seguridad. Son, sin duda alguna, estos dos documentos estratégicos que se actualizarán como mínimo cada 4 años. Como aspectos destacados de la nueva ley, me gustaría destacar en primer lugar que la Secretaría de Estado de Seguridad elaborará, custodiará y mantendrá actualizado el catálogo de las entidades consideradas estratégicas, además de sectores tradicionales como la energía, la salud o el transporte, a los que hacía referencia al inicio de mi intervención. Este catálogo incorporará nuevos sectores como el hidrógeno, los sistemas urbanos de calefacción y refrigeración, la seguridad privada o las aguas residuales, entre otros diversos. Las entidades pertenecientes a los sectores bancarios, de los mercados financieros, de seguros y de las infraestructuras digitales, aunque puedan considerarse críticas, quedan excluidas del ámbito de aplicación de este anteproyecto porque están reguladas por su normativa específica. Lo mismo ocurre con las entidades dependientes del Ministerio de Defensa, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y de los cuerpos de policía de las comunidades autónomas, que se regirán igualmente por su propia normativa. Las entidades u organismos públicos o privados que explotan infraestructuras críticas en sectores estratégicos y queden recogidas en el catálogo deberán cumplir una serie de requisitos para reforzar su protección y minimizar los riesgos de que se produzca una perturbación de servicios esenciales que todas ellas prestan. Me gustaría destacar que deberán elaborar un plan de resiliencia que incluya medidas de protección física y de respuesta y mitigación frente a cualquier tipo de incidente. Otras medidas son, en primer lugar, un sistema de comprobación de los antecedentes personales para garantizar la idoneidad de las personas que prestan sus servicios en dichas entidades críticas. También, en segundo lugar, la obligación de designar a un responsable de seguridad y resiliencia de la entidad habilitado como punto de contacto con las autoridades competentes. Y, en tercer lugar, un sistema de notificación de incidentes.
Para todo ello, la ley regula la creación de un esquema nacional de certificación en materia de resiliencia, una novedad que nos permitirá garantizar que las medidas adoptadas por las entidades críticas disponen de los niveles de calidad y seguridad estandarizados. Como habrán podido deducir, la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior va a jugar un papel central en este modelo. La Secretaría de Estado de Seguridad seguirá siendo la autoridad nacional competente en la materia y a ella estará adscrito el Centro Nacional para la Protección y la Resiliencia de las Entidades Críticas. Este Centro Nacional asumirá la interlocución directa con las entidades críticas y será también el punto de contacto único para la cooperación transfronteriza con los Estados de la Unión Europea. También quedará adscrita a la Secretaría de Estado de Seguridad la Comisión Nacional de Protección y Resiliencia de las Entidades Críticas, órgano colegiado responsable de la aprobación de los planes estratégicos sectoriales. En resumen, el proyecto de ley aprobado hoy por el Consejo de Ministros, en primer lugar, define e identifica las entidades críticas y establece medidas específicas para garantizar la prestación sin obstrucciones de los servicios esenciales para el mantenimiento de las funciones sociales o de las actividades económicas vitales. Establece obligaciones para la mejora de la resiliencia de las entidades críticas a fin de garantizar la capacidad de prestación y mantenimiento de los correspondientes servicios esenciales. Y, en tercer y último lugar, implanta procedimientos comunes de cooperación e información y medidas para garantizar la supervisión del cumplimiento y ejecución de las obligaciones por parte del conjunto de dichas entidades. Bueno, ya hace unos días aquí en las tardes de Tele7 les hablamos del Día Internacional del Long COVID, cómo se iban a iluminar de ese color verde esperanza los principales lugares, como San Mamés, como el Puente Colgante de Portugalete, diferentes lugares a nivel Euskadi para precisamente dar apoyo a las personas que todavía a día de hoy sufren las consecuencias de la COVID-19, ese COVID persistente, pero hay esperanza y hay una noticia muy importante que queremos darles y que, pues además agradecemos que lo hagan aquí en este momento en las tardes de Tele7, pero antes damos la bienvenida a la presidenta de la Asociación Long COVID Euskal Herria, Isabel Dérez. Isabel, buenas tardes, Arratsaldeon. León, Susana. Gracias por atendernos de nuevo. Y bueno, y el artífice de esta buena noticia y un poquito más de esperanza para los pacientes, los que, Isabel, todavía estáis padeciendo, ese COVID persistente. Ismael Maceira. Ismael, buenas tardes, Arratsaldeon. Hola, buenas tardes. Bueno, Ismael, les ponemos en antecedentes, Isabel, con tu permiso, como presidenta de Long COVID Euskal Herria. Ismael, ya estuvo hace tiempo aquí en las tardes de Tele7 como emprendedor, ¿verdad, Ismael? Contaste tu historia, tienes, no llegas ni a 18 añitos y desde los 12 sufres Long COVID, COVID persistente, y eres el impulsor de Samira de TX, esta startup, ubicada en Derio. Y ahora mismo, además de nuevo, entrar en directo en las tardes de Tele7, Ismael, hay una buena noticia, una esperanza como tú, como paciente de Long COVID, para toda gente, que nos está viendo y que también compartes con Isabel. Eso es. Bueno, pues yo tengo una startup que se llama Samira de TX, que nace de mi experiencia personal, ya que con 12 años pues me diagnosticaron un COVID persistente, pues pasé de ser un joven que le encantaba hacer un montón de cosas a vivir en un cuerpo pues que no me respondía, ¿no? Tenía pues fatiga extrema, problemas de memoria y sobre todo, lo peor de todo, esa incertidumbre, ¿no? De que no había ningún tratamiento ni herramienta que me pudiese ayudar a manejar mi enfermedad. Entonces me puse a investigar y descubrí el poder de la tecnología en la salud, porque usando videojuegos pues mejoré mi memoria y adquirí una capacidad de retención que me había desaparecido pues a raíz del COVID, y yo ahí me pregunté si esto me está funcionando, ¿no? ¿Por qué no podemos hacer que funcione a muchas más personas? Entonces pues me puse a investigar, descubrí las terapias digitales y contacté con el doctor Carlos Escobar, que es cardiólogo del Hospital de la Paz y el coordinador científico del Comité Científico de Consorcio Nacional de Terapias Digitales.
Y bueno, ahí nació Samira DTX, ¿no? Y bueno, Samira DTX es una empresa dedicada a la producción y desarrollo y comercialización de terapias digitales a nivel nacional. Bueno, para que se entienda lo que es una terapia digital, sobre todo es tecnología, o sea, tecnología, sobre todo software, con una evidencia clínica en eficacia y seguridad, pues al igual que un fármaco, donde el paciente participa activamente en su tratamiento, empoderándose en su enfermedad. Tú, a lo mismo que te tomas un fármaco, pues te estarías tomando la terapia digital todos los días, para que se entienda. Y bueno, siempre tiene que estar recetada por un médico. Ismael, y la revolución, este proyecto de investigación que está en su inicio orientado a la búsqueda de patrones en pacientes con COVID persistente. ¿Cuál es esta novedad y qué supone para las personas como tú con long COVID? Bueno, pues estamos haciendo este proyecto a través de, bueno, computación cuántica. Bueno, ya que estamos hablando de COVID persistente, ¿no? Pues me gustaría comentaros el proyecto I-Square LC, que estamos liderando desde Samira DTX, pues para la investigación en COVID persistente mediante computación cuántica en el marco de la iniciativa BICAIN, del Vizcaya Quantum Advances Industries y el VASQ, bueno, impulsado desde la Diputación Foral de Vizcaya y Lantic, donde, bueno, ya colaboramos, ¿no?, con varias asociaciones de pacientes a nivel nacional, pues para poder recaudar todos los datos, ¿no? Y para, bueno, pues para meter todos los datos en la computación cuántica, ya que, bueno, la computación cuántica es mejor que la computación tradicional y podemos sacar mejores resultados, ¿no?, con menores datos. Isabel, lo que está contando Ismael, un enfoque totalmente innovador, esa esperanza, ¿no? La comprensión de una enfermedad muy heterogénea, una patología, bueno, pues como decimos, muy poco conocida, que aquí siempre lo comentamos. Isabel, es importante, ¿no?, esta colaboración bueno, pues de emprendedores, ¿no? Hablamos de innovación, de tecnología, pero también que cuenten con asociaciones como la que tú lideras, ¿no, Isabel? Claro, aquí es importante, desde luego, el papel de las pacientes y de los pacientes, y sobre todo porque tienen que reclutar efectivamente para meter los datos, y es bueno que se miren los distintos patrones que hay de pacientes para ver si podemos ir en una dirección, no solo como en sí del tratamiento también, sino que sería bueno, igual viendo esos patrones diferentes, si se pudiera encontrar también esos biomarcadores o esa prueba diagnóstica. ¿Por qué no? Vivimos en tiempos donde la tecnología es un arma poderosa y hay que utilizarla. Entonces, todo lo que sea pues innovar y poder ofrecer herramientas a las personas que estamos mucho tiempo con esto, hay que intentarlo, porque no podemos estar solo esperando a que pueda llegar un tratamiento farmacológico, que además no será único, que serán varios, y atendiendo a los diferentes perfiles de personas enfermas con long COVID. Ismael, hablamos de este enfoque totalmente innovador, pero incluso a nivel internacional, ¿no, Ismael? Lo que tú nos estás contando. Bueno, sí, Samira DTX también, bueno, estamos en varios países como de LATAM, estamos tanto en Colombia, también vamos a entrar en Perú y bueno, también vamos a estar por Chile. Y bueno, sí, esto no es solo un proyecto de aquí, porque bueno, el long COVID no es solo de España, ¿no? Está de muchos sitios y bueno, claramente si podemos ayudar, pues como a mí me gustaría, ¿no?, al mundo entero, pues obviamente lo intentamos, ¿no? Los avances, Ismael, ¿qué supone cuando hablamos de esta investigación long COVID persistente mediante computación cuántica, ¿no? Que bueno, para los que no sabemos nos parece como de ciencia ficción, pero ya está aquí, tú lo estás haciendo, Ismael, con Samira DTX. ¿Qué avance supondría en cuanto a tratamientos, en cuanto a abordaje de la enfermedad? ¿Qué mejoras o qué supondría también para los pacientes como tú, como Isabel, como la gente que bueno, ahora mismo lo está viendo y que tiene ese COVID persistente? Bueno, este proyecto, ¿no?, es para, sobre todo, detectar, por ejemplo, como la diabetes, ¿no?, que tiene diabetes tipo 1, tipo 2, pues lo que vamos a intentar detectar, ¿no?, es que igual el COVID, como mucha gente, pues tiene también diferentes, pues sufre diferentes cosas, ¿no?, pero todos tenemos COVID persistente, pues también vamos a mirar si hay diferentes tipos de COVID persistente, y bueno, eso lo que va a hacer a raíz de este proyecto es que, bueno, sobre todo en Samira, pues también podamos, ¿no?, buscar soluciones y terapias digitales, ¿no?, que se adapten y que puedan ayudarnos a mejorar, ¿no? Abrir nuevas vías, ¿no?, para los pacientes de COVID Eso persistente. es, abrir nuevas vías, pues, para crear pues diferentes herramientas.
Isabel, ¿cómo, bueno, ya os conocéis, creo que personalmente, cuando Isabel, hablamos de bueno, pues de estos avances, ¿no? De cómo la tecnología al servicio también del COVID persistente, de que sois escuchados, ya no solamente aquí, que siempre tenéis vuestra casa, como también Ismael, que además él, como decimos desde muy chiquitín, desde muy jovencito, padece, ¿no? Long COVID. Isabel, esa esperanza y ese apoyo, yo creo que es uno de los grandes, además de, bueno, de conseguir, ¿no? Avances, pero también yo creo que es el mayor de los bálsamos, ¿no? El sentiros apoyados y que se están intentando hacer cosas. Que se intenten hacer cosas siempre es súper importante, y teniendo en cuenta que de momento no hay efectivamente ninguna salida ni ninguna solución. Entonces, claro que este proyecto, aparte que esté apoyado, que esté, bueno, digamos, validado por la Diputación y por todo, es que es una vía de doble reconocimiento, de decir, la enfermedad existe, que hasta hace no mucho tiempo pues todavía había mucho descrédito con las y los pacientes, sigue gente muy infradiagnosticada. Sería bueno trabajar en todas las direcciones, como he dicho antes, y ojalá también viendo los diferentes patrones, que los hay, porque hay diferentes patrones de personas enfermas con long COVID, como ocurre con otras enfermedades, y pues metiendo todos esos datos, y ojalá que pudiera haber también una forma de encontrar una prueba diagnóstica también, para que porque eso es muy importante a la hora de dar un abordaje a la enfermedad de manera completa, y entender de una vez que somos pacientes crónicos y crónicas, que no podemos estar tratados de manera aislada, y que tiene que haber mucha coordinación entre todos los especialistas, y darse en cuenta que casi son muchas enfermedades en una sola, atendiendo efectivamente a la sintomatología tan dispar y que corresponde a distintos sistemas del organismo. Ismael, ya estáis en Samira de TX en ello. ¿Resultados? ¿Iréis, no sé, cómo es un poquito ese proceso? ¿Cómo lo vais a medir? ¿Cuándo vamos a poder ver también los resultados? Bueno, a ver, los tiempos son un poco inciertos, ¿no? Ya que, bueno, el proyecto pues acaba de empezar pues ahora mismo, como quien dice, pero bueno, estamos de la mano también de una empresa cuántica que nos va a ayudar a hacer todo esto, y bueno, y también de la mano, ¿no?, de Diputación, del ANTIC y bueno, del BICAI, ¿no?, que estamos todo de un ecosistema muy bien rodeado también de mucho tipo de, pues eso, de un ecosistema de salud que tenemos aquí en el País Vasco, ¿no?, muy rico, ¿no? Y bueno, pues estamos apoyados y a tope pues con el proyecto, y bueno, rodeados de los mejores. Claro que sí. Ismael, Isabel, pues nosotros intentando poner nuestro granito de arena, como siempre, contar con nosotros, con nosotras para lo que queráis, y aquí seremos el altavoz de todos esos proyectos, avanzando en ese estudio, en ese trabajo para conseguir tratamientos, conseguir sobre todo apoyo, y que el COVID persistente existe y que lo padecéis muchas personas. Isabel, Ismael, un beso enorme, y como siempre tenéis aquí vuestra casa en Tele7. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Un besito Muchas a los gracias. dos. Un besito. Continuamos en las tardes de Tele7 y vamos a poner un poquito de banda sonora este martes así un tanto especial, ya que bueno, pues tenemos el día festivo este jueves, Día de San José, Día del Padre. Por cierto, bueno, buen regalito, estamos ya en preventa del tercer disco de Cobardes. Voy a intentar no hacer la broma, aunque mi compañero José Ignacio Pinto me lo está casi diciendo, porque están hasta el moño de lo de cobarde. Pues no, ellos son cobardes. No, y ya sé que no le voy a hacer, pero lo he hecho. Pues ¿qué vamos a hacer? Nuestros cobardes favoritos. Cordobés, buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas. Un placer. Indy, buenas tardes. Muy buenas tardes. Un placer, bienvenido. Iván, buenas tardes. Buenas tardes, Gacha León. Bueno, o estaréis hasta el moño de lo de... o no, o es la primera vez que aquí en Tele7 somos así tan gansos. Que no, lo hubiésemos echado en falta, si no lo hubieses dicho, lo hubiésemos echado en falta. Cobardes, sí. ¿No? Pecador, pues bueno, pues... Somos los primeros que lo hacéis. Que lo hacemos, sí. Oye, ¿de dónde viene el Cobardes? Porque vosotros sois, yo creo que tenéis arrojo, ¿no? Si os veis chicos valientes. Bueno, ¿lo de Cobardes? Era un poco como un llamamiento a la sociedad, a esta sociedad que a veces es tan cobarde, somos tan cobardes, ¿no? De que a veces renunciamos a hacer ciertas cosas por el que dirán, por el que piensa la gente, y bueno, queríamos hacer ese llamamiento a, joder, a cada uno vamos a hacer lo que nos dé la gana, vamos a continuar nuestro camino, y el nuestro el de Cobardes.
que mucha gente no confió en nosotros y bueno, hoy 10 años después estamos aquí. O sea, eso es un poquito esa pullita a los que no confiaban en el proyecto musical, decís, Puede ser. cobarde vosotros, ¿no? Puede ser. ¿Cómo surge la banda? ¿Estáis desde el principio todos? ¿Os habéis ido, no sé, porque, bueno, Javi, cordobés, estás desde el inicio, tú formas la banda, ¿cómo os conocéis? Los 4, que falta Íñigo y Duarte, que es el batería, llevamos los 4 con la misma formación los 10 años y yo sí que tenía unas canciones guardadas que había compuesto hace un tiempo, pero que tampoco me atrevía a sacarlas a la luz y un día me atreví y busqué a gente para hacer las canciones y tuve la suerte de contactar con ellos y desde aquel día mantenemos la misma formación y ojalá que por muchos años. Una década, ¿no, Indy? Desde que ese primer disco, este será el tercero, balance de daños. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que hacéis un balance de esa década? ¿Ha habido aquí mucho destrozo? Pues en parte sí que viene el título un poco por las canciones que escribe Javi, pero sí que hay ese punto de decir, oye, qué bueno, que hay balance de daños, pero qué bueno que estemos aquí, que nos queramos cada vez más, que esto siga creciendo y que siga así, sí. Bueno, en cuanto a las canciones, Javi Cordobés hace, ¿no?, los temas, luego lo ponéis en común, Iván, ¿cómo es un poquito sí, el proceso creativo? Al final él va trayendo unas letras con una melodía base por donde ir tirando y luego pues nosotros vamos un poco adornando, ¿no? Y con lo que se nos va ocurriendo a todos pues vamos construyendo y haciendo que evolucione un poco el tema hasta que ya cuando los 4 estamos satisfechos y le damos el ok, eso quiere decir que algo hay. Me cambian todo, hay democracia todo. Se intenta, ¿no? Por sí. tiene que haber un poco de democracia. No, pero siempre termino cediendo yo, porque yo llevo una idea que luego termina de cualquier otra manera menos que la inicial, pero bueno. En cuanto al estilo musical, que siempre preguntamos, ¿no?, además de la invitación, por supuesto, a los que escuchen este tercer disco, rock and roll, rock duro, así, rock en ese estado puro. Bueno, nos cuelgan la etiqueta de rock, de pop. Nosotros la verdad que no creemos mucho en etiquetas. Yo creo que las canciones cuando las llevamos al local son ellas las que te llevan, las que buscan su camino. Y eso es muy sincero porque hay veces que intentas hacer una canción y te emperras en hacer una canción cañera y ella misma te va diciendo que no, que ese no es su camino, que es otro. Entonces tocamos muchos palos, tocamos desde el rock hasta el pop más melódico, pero bueno, ya te digo, tampoco nos guiamos mucho en etiquetas ni en qué pensará la gente. Pero hay una evolución, hay un cambio de ese primer disco, ese primer trabajo ahora, que presentáis ahora en 2026. Sí, no es buscado, es simplemente la evolución de nosotros como músicos, de qué queremos hacer con las canciones que componemos. Y sí, hay una evolución, se nota pues guitarras más trabajadas, ¿no? Hablo por mí. Y sí, la verdad que pero se pueden encontrar sobre todo en el disco canciones de bastantes estilos, por eso decía Javi lo de las etiquetas, que igual puedes encontrar desde una balada hasta una super rockera, otra un poco más ambiental, entonces sí, la verdad que... También tiene que ver en vuestros gustos musicales, ¿no? Sé que cada uno, ¿no? O sí. os gustan los mismos grupos, cuando hablamos de influencias, ¿no? Porque al final es algo inevitable, ¿no? En lo personal, cada uno, me imagino, su playlist tiene sus grupos, sus canciones, no sé si sois muy diversos en cuanto a gustos y cada uno un poco, pues, tira para un lado. Hombre, sí que tenemos, creo yo, una base, una raíz común los 4 en cuanto a los grupos de rock nacional, Marea, Extremoduro, Barricada... Pero luego sí que fuera de ahí, cada uno bebemos de estilos diferentes. Entonces yo creo que ahí es un poco también la sintonía que luego reflejan las canciones, de que cuando los 4 estamos de acuerdo es porque es algo que abarca un abanico muy amplio. Y por eso también igual lo del estilo que dice Javi, de que no es un estilo muy marcado concretamente, muy definido, sino que tienes un abanico de canciones con un espectro muy amplio, creo yo. Que hay esa riqueza, ¿no? Sí, al final esa variedad, ¿no? de gustos, sí. ¿no? Habéis dicho auténticas bandas referentes Sí, de la música claro. a nivel nacional e internacional. Sí, para nosotros totalmente referentes ahí, el modelo a seguir. Hacéis preventa, Preventa. Sale hoy mismo. Hoy ha salido la preventa a las 4 de la tarde. ¿Y esto qué es? A ver, Cordobés, explica un poco, porque yo siempre he dado, se vende, a ver, ¿qué es esto de preventa? Pues explícanos, porque luego la venta oficial es el 10 de abril. ¿Esto qué es esto de preventa? La preventa es para la gente más fiel y más ansiosa. El Dromedario, nuestra discográfica, ha sacado unos packs donde comprando ahora el disco
pues han hecho packs con camisetas y con unos descuentos que interesantes como para cogerlo ya. Y yo creo que han quedado unos diseños bonitos. Aquí tenemos a Abril que se los ha currado. Con que yo animo a la gente a que lo coja hoy. Que sean de los primeros en tener ese balance de daños. Son 10 temas, 10 canciones. 10 canciones. Número muy bonito, por cierto. Así es como un sobresaliente, un 10. A mí muy redondo. El número 10 me gusta. Y 10 canciones, 10 heridas, yo creo que eso está guay. A 10 heridas. 10 heridas. ¿Se habla mucho más de desamor que de amor? Bueno, las canciones tienen ese doble sentido y creo que depende con qué estado de ánimo las escuches, las puedes interpretar de diferentes maneras. Pero bueno, tienen sus heridas, tienen sus vivencias y sus logros, la su parte de haber ganado, ¿no? eso es. ¿Basado en hechos personales o todo es ficción? No, basado en hechos personales y bueno, y de la gente que nos rodea. Yo creo que las canciones son canciones muy sinceras, que cualquiera que las escuche se va a sentir identificado, y procuramos hablar de cosas que realmente nos pasan y vemos que pasan. No hablamos ni de yates con dinero ni de mujeres, porque es algo que no tenemos. Entonces hablamos de lo que vemos en la calle en nuestro día a día. 10 temas en esa preventa, y luego 10 de abril, bueno, que se den prisa, pero la preventa que hay sorpresitas. Y luego sois unos románticos, porque sale en CD y en vinilo. Sí. Siempre Y somos muy fans aquí, en las tardes del 7, nuestro compañero Pinto, que luego estaréis con él a las 6 de la tarde. Ajá. Somos muy de vinilo, más que nada, porque él es como el abuelo Cebolleta, yo soy más joven, pero también soy muy de... el vinilo da otro tema, otro rollo. Pocos grupos ahora mismo sacan en vinilo. Sí, la verdad es que, mira, yo por ejemplo les robé el tocadiscos a mis padres, que lo tenían en el garaje, y es algo, es verdad, que nos gusta, ¿no? El verlo, las portadas grandes, las imágenes, las letras, que te permite el formato del vinilo y hasta olerlo, ¿no? Que decías tú muchas veces, el oler el vinilo. El sonido de la aguja, ¿no? Cuando pones eso es, que se oye peor realmente, sí, pero tiene algo, ¿no? Entonces sí, lo mantenemos, y además es que gusta mucho. Vinilo, CD y luego en directo, porque os vais a venir por aquí, ¿no, Iván? Eso es, correcto. En mayo, que 29 bueno, pues de mayo. Aquí tenemos buen clima siempre, que esto de que aquí llueve mucho, o sea, es una cosa inventada. Vais a estar en Madrid, Gijón, Barcelona, Pamplona, Valencia, bueno, y Bilbao el 29 de mayo. Iván, que nos venís aquí a visitar en directo. Sí, o sea, Bilbao es una ciudad que no puede faltar en una gira de Cobardes, ya es la tercera vez que venimos y la verdad que siempre nos han tratado genial. Te diría que tiene un sitio especial para nosotros Bilbao y no podía faltar. Entonces nos veremos el 29 de mayo en la Sala Santana 27. Y estáis todos invitados. O sea, qué guay. Ahí vemos el cartel de la gira de Cobardes. No puede faltar nadie. El directo también es uno de los puntos fuertes de Cobardes, ¿no, Cordobés? El punto fuerte, sí, por lo menos para nosotros sí, es donde más nos divertimos, y esto de hacer canciones es para desembocar ahí en los directos. Nosotros donde más disfrutamos. El estudio está muy bien, pero el estar en una sala con la gente cerca, ver las caras, hostia, eso nos pone la piel de gallina. Y llevamos un año parados y yo creo que estamos los cuatro con un mono increíble de volver a pisar carretera, escenarios y desfogarnos. O sea, vais a dar todo después de un año en el dique seco, ¿no? Sí, totalmente. La verdad es que sí, Bilbao en especial, además la gente de Bilbao que ha venido a los conciertos que hemos estado en el Azkena, en el Antxoki y demás, siempre lo ha dado todo, y es que tenemos especial ganas a esta ciudad. Bueno, pues habrá que esperar un poquito, muy poquito, 29 de mayo de gira en Bilbao, pero antes el disco, para poder disfrutar calentando motores, aprendes las canciones, 10 temazos en esa preventa con nuestros cobardes favoritos. En un ratito subís a los nuevos estudios de Radio 7, que estamos de estrenos súper chulos, vais a ver, y os escucharemos con Pinto a partir de las 6 de la tarde. Chicos, es que ricasco y que vivan los cobardes. A vosotros. Muchas gracias. A vosotros. Gracias. Nos tenemos que marchar, no tenemos más tiempo. Mañana volveremos, como siempre, en las tardes de Tele7, fieles a nuestra cita con todos ustedes. Un besín, mirarte, agur.